Más noticias. La Fiscalía del Tribunal Supremo ultima el escrito de acusación contra los 18 dirigentes independentistas que se van a sentar en el banquillo por el procés. Según varios periódicos nacionales, mantendrá el delito de rebelión para los principales dirigentes, aunque sin llegar a la pena máxima. Y el derecho penal no está para estas cosas. El derecho penal, primero, ha cometido, a mi modo de ver, un error monumental al equiparar una conducta que es el voto en un parlamento, decidiendo, con arreglo a su libertad de criterio, pues la independencia, que después no se llega a declarar formalmente, y el que tenga dudas, que vea que cuando se pone en marcha el 155, los propios parlamentarios catalanes acuden a las elecciones. Luego, de alguna manera, dijeron, no hemos declarado la República. Pero bueno, al poner en marcha el mecanismo penal, incuestionablemente, yo no veo el encaje, ni he visto ningún catedrático de los de mi época, yo ya soy mayor, que se haya atrevido a decir que esto es un delito de rebelión. Vamos, no tiene ni pies ni cabeza. Es un forzamiento, vamos, un contorsionismo judicial verdaderamente preocupante. Se ha dicho que es una sedición lo de la Consejería de Economía. Bueno, yo creo que no, pero vamos a discutirlo. Y una serie de delitos colaterales, como la desobediencia, prevaricación, etcétera, etcétera, que yo creo que no deben entrar en juego cuando se trata de decisiones parlamentarias. Esto se lo contamos a un inglés y se lleva las manos a la cabeza, porque el Bill of Rights, que lleva desde de finales del siglo XVII hasta ahora, y nadie lo ha cuestionado, prohíbe tajantemente el control de los actos parlamentarios que no sea por el propio Parlamento. Y esto es la cuna del parlamentarismo. Si no se sabe es o que no se tiene cultura democrática o que no le importa nada el mundo de valores de la democracia al que está utilizando el derecho penal. Esto se lo contamos a un inglés y se lleva las manos a la cabeza, porque el Bill of Rights, que lleva desde de finales del siglo XVII hasta ahora, y nadie lo ha cuestionado, prohíbe tajantemente el control de los actos parlamentarios que no sea por el propio Parlamento. Y esto es la cuna del parlamentarismo. Si no se sabe es o que no se tiene cultura democrática o que no le importa nada el mundo de valores de la democracia al que está utilizando el derecho penal. I durant tot aquest temps estaran en presó preventiva? Bueno, esto es lo que ya conculca claramente. Aquí todo el mundo dice, es que se han saltado la ley. Por favor, que se lean el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El artículo 503 se puso, en principio, para los autores de delitos violentos, porque podían constituir un peligro de reincidencia, por ejemplo, un violador, un psicópata, personas que si se las ponía en libertad, incuestionablemente, y es la primera parte del artículo del número 3 del artículo 503, si se las ponía en libertad podía haber algún peligro de reiteración delictiva precisamente por su psicopatía, etcétera, etcétera. Ahora, que me expliquen a mí y que lo expliquen ahora a los suizos, que acaban de decir que no piensan dar la extradición porque estamos ante delitos políticos, lo ha dicho el representante de la Oficina de Justicia Federal de Suiza, que me digan a mí que una opinión política es una reiteración delictiva. No lo entiendo, lo siento mucho, será ya por mi edad, pero no puedo entender que en una democracia una opinión política, sea la que sea, pueda ser una reiteración delictiva. Escuchamos en constantes ocasiones, yo no lo comparto, evidentemente, y parta usted de la base de que escuchamos de que el señor Puigdemont está en el exilio. Me gustaría su opinión, ¿en el exilio o fugado de la justicia porque no quiere dar la cara ante los tribunales? Bueno, fugado en absoluto. Y si no, que algunos recuerden la serie del Fugitivo. Era un señor que estaba escapado, escondido, huido y tal. Fugado no porque está a disposición. El señor Llarena puso en marcha la orden de detención europea y la retiró. Me gustaría que un día tenga tiempo para explicárnoslo a los españoles por qué un juez retira una orden de detención. Yo no lo he visto en mi vida.
y después cuando se va a Dinamarca, a Copenhague, dice algo verdaderamente increíble. Dice, no la pongo en marcha porque lo que quiere es que la detengan. Bueno, también que lo explique porque yo como juez no soy capaz de entenderlo. El Parlamento parece ser que ha planteado una cuestión que yo creo que deberíamos entrar ya de una vez por todas y de que se pronunciasen los opinadores, tanto jurídicos como no jurídicos. Es racional y lógico que con el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la mano se pueda mantener una prisión provisional basándose en futuribles de posibles algaradas realizadas por personas que no se sabe quiénes son ni quién las va a convocar, y esto achacárselo al que está en prisión. Este es un debate que habrá que decantarse y pronunciarse sobre él. Yo creo que no tiene amparo legal. Otros opinarán que tiene amparo legal. El Tribunal Supremo tiene una gran autoridad jurídica, no se lo puede discutir, pero no son teólogos, o sea, no se puede admitir sin una mínima crítica la postura que se está manteniendo. Y además, y esto creo que se puede entender, si se acuerda la libertad provisional, que en mi opinión es lo que procede, todo lo que estamos hablando desaparecería. Había presencial, claro, y habría consecuencias constitucionales. Pues magistrado emérito del Supremo, José Antonio Martín Pallín, le agradezco. Cuídese, un abrazo. Gracias. Porque parece que he oído que se le imputa la declaración unilateral de independencia como acto ilegal. Como acto ilegal inconstitucional lo comparto al 100%. Como acto penal criminal no lo puedo compartir, porque en un parlamento, esto se dice en Inglaterra, en Francia o en cualquier sistema parlamentario, y se lleva las manos a la cabeza. Un parlamento no puede cometer un delito de rebelión. Han cogido una parte del artículo, segregar una parte, intento de segregar una parte del territorio. La otra parte es violencia. Y en un parlamento no hay violencia. Bueno, pues indignación entre los independentistas. Primeras reacciones, Marina Valdés. Un parlamento no puede cometer un delito de rebelión. Han cogido una parte del artículo, segregar una parte, intento de segregar una parte del territorio. La otra parte es violencia. Y en un parlamento no hay violencia. Bueno, pues hay un auto, me parece, de los muchos que ha dictado el juez instructor, porque estamos hablando de un juez instructor. Yo procuro olvidarme de los nombres. Un juez instructor que se permite decirle a un parlamento, vamos a olvidarnos también de qué parlamento, de que si puede delegar el voto. Dice, oiga, vamos, yo he sido magistrado del Tribunal Supremo, he sido juez instructor de muchas causas y no se me ocurriría decirle a un parlamento lo que tiene que hacer. A lo mejor lo pienso, pero no lo digo porque no es mi labor y estoy invadiendo. El juez Llarena decía, Quim Forn podría volver a cometer el delito que se le atribuye porque quien le dio la confianza para ser conseller aún hoy sostiene un discurso desafiante para conseguir la independencia de manera inmediata y contra las normas. ¿La justicia de uno puede depender de lo que hagan los otros fuera? En política yo creo que no hay nada desafiante. La expresión ya no me parece. En política se estará o no de acuerdo, y ya si se trata de una opinión expresada dentro de la sede parlamentaria, yo, pues por ejemplo, quizás sea un romántico que he perdido ya el hilo, pero siempre me impactó mucho una frase de un primer ministro inglés de la reina Victoria, William Pitt, que dijo a un parlamentario, dice, me repugna lo que está diciendo su señoría, pero daría mi vida porque pudiera seguir diciéndolo. Eso es el parlamentarismo que yo entiendo. Que sea desafiante. Un juez no se puede meter en esas valoraciones. A lo mejor a él le puede parecer desafiante y está en plena libertad, pero no lo puede plasmar en una resolución judicial. ¿Usted creu que són presos polítics? Bueno, evidentemente. Es que aparte que no lo digo yo, sino que como lo ha dicho un señor que parece que los suizos... ¿no?
Bueno, que los suizos hasta ahora han tenido fama de ser unas personas con una profunda cultura política, también con una profunda tendencia a ocultar capitales ajenos, las cosas como son. Todo tiene su parte, pero el representante de la oficina federal, es decir, el gobierno de Berna, de la oficina federal de Suiza, ha dicho que no piensa en España ni sueñe con la extradición porque son delitos políticos. Pero es que además los delitos políticos, incluso en la cumbre de Tampere, estando gobernando Aznar, consiguió que se retirase el terrorismo como delito político. Porque si uno lee la definición de terrorismo, dice subvertir el orden constitucional. Luego, si la finalidad es subvertir el orden constitucional, hay ya un móvil político detestable como es utilizar el asesinato, la extorsión y tal. Pero hay un móvil que és indudablement polític. Senyor Martín Pallín, un plaer tenir-lo aquesta nit al Preguntes Freqüents i escoltar les seves explicacions. Precisament li preguntava pels presos polítics o els polítics. Va a decidir sobre una de las tres condiciones que pone el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento. Parece que Llarena no tiene problemas y admite que no hay riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas, con lo cual eso está fuera del debate, y queda lo de la reiteración delictiva. A mí se me hace muy cuesta arriba, lo llevo diciendo ya casi los que me vean, este señor es monotemático, pero a mí se me hace muy cuesta arriba que una actividad parlamentaria, la que sea, aquí en Londres, en París o en cualquier lado, pueda constituir una reiteración delictiva. Hay libertad de expresión, ahora por sus actos los juzgaréis, sí, pero por lo que digan, yo no... Una curiosidad. Todo esto no hubiera pasado si el Ministerio Fiscal no pone la querella. El Supremo no hubiera actuado. El fiscal Maza. El Supremo estaba en su sitio y ha actuado porque el Ministerio Fiscal ha puesto la querella. Si no, no habría actuación. Después, yo no sé qué relaciones, conocía, compañeros de sala de José Manuel Maza. Creo que es una persona con criterio, independiente, pero creo, sinceramente, que en este caso se equivocó rotundamente. Además, es una querella que no es la que o la que nos enseñaban en la escuela judicial, porque es una especie de relato histórico, y siempre nos decían los jefes, cuando éramos jovencitos, dice, chico, concéntrate y dime cuáles son los hechos que consideras delictivos. Y esta querella, que tiene 106 folios, para mí es el récord Guinness de mi carrera. Nunca he visto una querella de 106 folios. Es un relato que puede, casi, con otros 106 folios, pues constituir un libro o una novela. Però no és una querella com manda la Ley de Enjuiciamiento Criminal. És una querella que a més va ser polèmica perquè no tenia el suport de tots els fiscals del Suprem. Yo estoy completamente en desacuerdo en la interpretación que está haciendo para mantener en prisión a los políticos catalanes que están bajo su jurisdicción. O sea, creo que esa no se justifica de ninguna de las maneras, pero eso es discutible. Eso es discutible. Lo que estoy en desacuerdo, y ya creo que está rozando la prevaricación, es la decisión que ha tomado para impedir que el señor Jordi Sánchez pueda hacer el debate de investidura. Per què està fregant la prevaricació? Ahí creo que es un caso de prevaricación de libro, ¿no? O sea, el auto del señor Llarena, el último, en el cual él mantiene la prisión provisional para Jordi Sánchez, con una argumentación que yo no comparto. Yo creo que ese señor no debería de estar en prisión en ningún caso. En ningún caso. Creo que está siendo acusado de un delito que no ha cometido. Que no ha cometido. Su conducta no es constitutiva del delito por el cual está siendo perseguido penalmente. Y buena prueba de que ese delito no existe es que las órdenes internacionales que se cursaron contra el señor Puigdemont o ahora contra la señora Ana Gabriel la han tenido que retirar porque no se puede convencer a ningún juez europeo de un Estado democráticamente constituido de que la conducta de estos señores es constitutiva del delito de rebelión.
Y por lo tanto yo creo que esa es una prueba bastante clara de que realmente se les está acusando dentro de un delito que no se puede justificar fuera de la frontera de España, ¿no? Pero eso es ahí todavía podemos decir que hay tema de debate. Lo que no es discutible desde mi punto de vista es que el señor Sánchez, que ha sido propuesto por el presidente del Parlamento para ser el candidato a la presidencia de la Generalitat, tiene que acudir al Parlamento a hacer el debate de investidura. Y eso no se puede impedir jurídicamente de ninguna de las maneras. Y por lo tanto la decisión del juez en ese caso, para mí, entra ya de un delito de prevaricación. I és denunciable? Es pot denunciar al jutge Llarena? Eso puede hacerse, claro. Qui ho pot fer? Yo lo he escrito. Cualquier ciudadano de Cataluña. Creo que es un caso de prevaricación de libro, ¿no? O sea, el auto del señor Llarena, el último, en el cual él mantiene la prisión provisional para Jordi Sánchez, con una argumentación que yo no comparto. Yo creo que ese señor no debería de estar en prisión en ningún caso. En ningún caso. Creo que está siendo acusado de un delito que no ha cometido. Su conducta no es constitutiva del delito por el cual está siendo perseguido penalmente. Y buena prueba de que ese delito no existe es que las órdenes internacionales que se cursaron contra el señor Puigdemont o ahora contra la señora Anna Gabriel la han tenido que retirar porque no se puede convencer a ningún juez europeo de un Estado democráticamente constituido de que la conducta de estos señores es constitutiva del delito de rebelión. Y por lo tanto yo creo que esa es una prueba bastante clara de que realmente se les está acusando dentro de un delito que no se puede justificar fuera de la frontera de España, ¿no? Y buena prueba de que ese delito no existe es que las órdenes internacionales que se cursaron contra el señor Puigdemont o ahora contra la señora Anna Gabriel la han tenido que retirar porque no se puede convencer a ningún juez europeo de un Estado democráticamente constituido de que la conducta de estos señores es constitutiva del delito de rebelión. Y por lo tanto yo creo que esa es una prueba bastante clara de que realmente se les está acusando dentro de un delito que no se puede justificar fuera de la frontera de España, ¿no? Las órdenes internacionales que se cursaron contra el señor Puigdemont o ahora contra la señora Anna Gabriel la han tenido que retirar porque no se puede convencer a ningún juez europeo de un Estado democráticamente constituido de que la conducta de estos señores es constitutiva del delito de rebelión. Y por lo tanto yo creo que esa es una prueba bastante clara de que realmente se les está acusando dentro de un delito que no se puede justificar fuera de la frontera de España, ¿no? Lo que no es discutible desde mi punto de vista es que el señor Sánchez, que ha sido propuesto por el presidente del Parlamento para ser el candidato a la presidencia de la Generalitat, tiene que acudir al Parlamento a hacer el debate de investidura. Y eso no se puede impedir jurídicamente de ninguna de las maneras. Y por lo tanto la decisión del juez en ese caso, para mí, entra ya de un delito de prevaricación. I és denunciable? Es pot denunciar al jutge Llarena? Eso puede hacerse, claro. Qui ho pot fer? Yo lo he escrito. Cualquier ciudadano de Cataluña. Cualquier ciudadano de Cataluña puede ahora mismo, porque el juez Llanera no solamente ha vulnerado el derecho de sufragio pasivo del señor Sánchez, sino que ha vulnerado el derecho de sufragio activo de todos los ciudadanos de Cataluña, votaran lo que votaran el 21 de diciembre. Es pot denunciar al jutge Llarena? Eso puede hacerse, claro. Qui ho pot fer? Yo lo he escrito. Cualquier ciudadano de Cataluña. Cualquier ciudadano de Cataluña puede ahora mismo, porque el juez Llanera no solamente ha vulnerado el derecho de sufragio pasivo del señor Sánchez, sino que ha vulnerado el derecho de sufragio activo de todos los ciudadanos de Cataluña, votaran lo que votaran el 21 de diciembre. Vulnerar el derecho de sufragio pasivo del señor Sánchez es vulnerar el derecho de sufragio activo de todos los ciudadanos de Cataluña que votaron el 21 de diciembre. Votaran por quien votaran. Porque el derecho del señor Sánchez, una vez que ha sido propuesto por el presidente del Parlamento para ser el candidato a la investidura, ese es el reverso del derecho de sufragio activo de los ciudadanos de Cataluña el 21 de diciembre. Por lo tanto, aquí hay un elemento que es gravísimo, vamos. Es un elemento, esto es una quiebra del ordenamiento jurídico de una importancia extraordinaria. Y es una quiebra de libro, porque la investidura está regulada en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía. La Constitución, en el artículo 152, que exige que el candidato tiene que ser parlamentario electo, tiene que ser diputado electo.
Es decir, se puede ser presidente del gobierno de España sin ser diputado, pero no se puede ser presidente de una comunidad autónoma sin ser diputado. Eso lo exige el artículo 152 de la Constitución. Y lo único que se exige es que además el candidato que se ha propuesto no esté privado del ejercicio del derecho de sufragio mediante sentencia judicial firme. Señor Sánchez es diputado electo y no está privado del ejercicio de sufragio mediante sentencia judicial firme. Y ha sido propuesto por el presidente del Parlamento después de haber seguido todo el procedimiento que está previsto en el Estatuto de Autonomía. Y en consecuencia, esa propuesta tiene que llevarse a efecto. Tiene que llevarse a efecto. El presidente del Parlamento en este terreno de la investidura es la máxima autoridad del Estado. La máxima autoridad del Estado es el señor Royent. La máxima autoridad. En lo que hace referencia a la investidura, no hay ninguna. Y por lo tanto, su decisión de propuesta tiene que ser cumplida, obligatoriamente. Y por lo tanto, este señor tendría que poder presentarse en el Parlamento de Cataluña a hacer el debate de investidura. El juez Llanera, con los autos, mediante las decisiones que tomó de impedir que Jordi Sánchez y Jordi Turull asistieran a la sesión de investidura, yo he explicado que eso fueron decisiones prevaricadoras, que eso no lo puede hacer y que lo hizo desconociendo la Constitución y el Estatuto de Autonomía y interpretando el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal no de conformidad con la Constitución y el Estatuto de Autonomía, que son las únicas normas que regulan la investidura, sino autónomamente, prescindiendo de la Constitución y del Estatuto de Autonomía. Por lo tanto, invirtió el principio de jerarquía normativa y, en consecuencia, adoptó una decisión prevaricadora. Creo que en este esta euroorden, esto para mí es un caso claro de fraude de ley. Y con todo ello indica que el juez Llanera ha perdido la imparcialidad mínima para ser el juez instructor de la causa y que en consecuencia yo creo que se puede impugnar todo lo instruido, que se podría solicitar la nulidad de todo lo instruido por falta de imparcialidad del juez instructor. En consecuencia yo creo que estamos ante un asunto de una importancia extraordinaria. Vamos a ver, lo que no se hizo está claro, desde mi punto de vista. Es decir, no hay delito de rebelión ni hay delito de sedición. Para mí eso es clarísimo. Y además tenemos una prueba, la retirada de la euroorden. Si el delito se pudiera convencer a alguien ajeno, imparcial, a un juez imparcial, de fuera, de cualquier país democrático europeo, que eso es un delito de rebelión y que la conducta de estos señores es constitutiva del delito de rebelión, no se retira la euroorden. No se retira la euroorden. No se dio otra explicación. No, quiero decir, está en Bélgica, pero es que no solamente en Bélgica, es que es Dinamarca también. Y es que ahora es Suiza. Es que ya son 3 países. ¿Por qué se retira la euroorden? Porque se retira, inicialmente se cursa y se dan los primeros pasos. ¿Cuándo se retira la orden? Cuando se dan cuenta de que si se celebra la vista para resolver sobre el fondo del asunto, el juez no va a conceder la extradición por el delito de rebelión. Y en consecuencia se le viene abajo todo el montaje que se está haciendo ahora mismo en el Tribunal Supremo. Por lo tanto, invirtió el principio de jerarquía normativa y en consecuencia adoptó una decisión prevaricadora. Creo que en esta euroorden, esto para mí es un caso claro de fraude de ley. Y con todo ello indica que el juez Llanera ha perdido la imparcialidad mínima para ser el juez instructor de la causa y que en consecuencia yo creo que se puede impugnar todo lo instruido, que se podría solicitar la nulidad de todo lo instruido por falta de imparcialidad del juez instructor. En consecuencia yo creo que estamos ante un asunto de una importancia extraordinaria. Bueno, pues en principio la euroorden es una institución que descansa en la confianza, ¿no? Es una institución intrajudicial e interjudicial simultáneamente. Intrajudicial en el sentido de que todo se desarrolla dentro del Poder Judicial. La finalidad de la euroorden es que no interfiera el poder político en la decisión que tiene que tomar el Poder Judicial. Es interjudicial porque se trata del Poder Judicial de 2 estados diferentes. En este caso de España, Alemania,
Bélgica, Escocia o Suiza, porque son 4 las judicaturas que tendrán que tomar una decisión acerca de la euroorden cursada por el juez Pablo Llanera, ¿no? Entonces, esta es una institución que descansa en la confianza. La euroorden descansa en la confianza de que todos los jueces de todos los países van a actuar como auténticos jueces, es decir, y que van no van a intentar dar gato por liebre o introducir mercancía averiada. Y yo creo que este es el problema que tiene la euroorden que ha dictado el juez Pablo Llanera. Es una euroorden en fraude de ley, en mi opinión, en un claro fraude de ley, porque califica como delito de rebelión unas conductas que en ningún caso pueden ser calificadas como delito de rebelión, ni de acuerdo con la doctrina española ni de acuerdo con la doctrina alemana.